Una mujer joven no se enamora con lógica, se enreda con una pregunta que la incomoda, que la hace imaginar, que la deja pensando en ti cuando ya no estás. Si tú solo sabes hablar de viajes, trabajo o tus buenos modales, eres un hombre más educado, invisible, porque la verdad es esta. El deseo femenino no nace del respeto, nace del misterio, de sentir que no puede predecirte, que cada frase tuya es un código que no sabe si debe descifrar o rendirse ante él. Hoy voy a darte las 7 preguntas que no se dicen por cortesía, sino por estrategia. Cada una diseñada para entrar en su mente, en su fuego, en su parte que no se muestra en Instagram. Y te advierto, la última no solo la va a descolocar, la va a hacer mirarte como nunca antes miró a un hombre mayor. Soy Celia, y no estoy aquí para enseñarte a ser simpático. Estoy aquí para revelarte cómo volver a ser el hombre que una mujer joven no se atreve a olvidar. Quédate porque esto no es seducción, es psicología aplicada al deseo. ¿Alguna vez te preguntaste qué pasaría si dejaras de tenerle miedo al deseo oculto de una mujer? No el deseo que muestra con filtros y frases motivacionales. El real, el que esconde detrás de sus silencios, de su risa fingida, de sus respuestas políticamente correctas. Ese deseo no se activa con flores ni con favores. Se activa con una frase, una sola, que la obliga a mirarte distinto. Y ahí comienza todo. Estamos en el primer punto de este video y es este. ¿Qué harías si nadie te juzgara por desear algo prohibido? Esta no es una pregunta para una encuesta. Es un espejo que la enfrenta a lo que calla. Una llave que abre su parte más peligrosa, más auténtica, porque toda mujer joven, aunque no lo diga, tiene fantasías que no encajan con su discurso, que no puede contarle a sus amigas, que no se atreve a escribir ni en su diario íntimo. Pero tú no estás ahí para juzgarla, estás para provocarla, para ponerle en la mente una pregunta que la incomode y que la vuelva a visitar a medianoche. Imagínate esta escena. Estás en un café con ella, la conversación va bien, te cuenta su carrera, sus viajes, sus proyectos, todo correcto, todo limpio, pero tú sabes que si sigues por ese camino, te vas a archivar como un buen tipo, amable, educado, inofensivo. Entonces, sin cambiar el tono, sin parecer agresivo, sueltas esa frase. ¿Y qué harías si nadie te juzgara por desear algo prohibido? Silencio, sonríe, baja la mirada, finge que no entendió. Pero entendió todo porque no le estás preguntando por sexo, le estás preguntando por libertad, por instinto, por lo que realmente la enciende cuando no hay nadie mirando. Esa pregunta la saca del rol, la desconecta de la idea de control. Porque una mujer joven está harta de ser mirada como un trofeo, como una niña que hay que impresionar. Lo que quiere es un hombre que no se asuste de su sombra, que la vea completa, incluso cuando ella intenta ocultarse. Y tú con esa frase le estás diciendo, no me importa tu máscara, quiero ver tu fuego. No se trata de ser vulgar, se trata de ser el detonante, de hablarle no a su ego, sino a su deseo subconsciente. Porque cuando ella se enfrenta a esa pregunta, no solo piensa en su respuesta, piensa en ti, en por qué tú te atreviste a decirlo, en qué clase de hombre es capaz de provocarla sin tocarla, sin invadirla, solo con una frase dicha en el momento exacto. Y si lo haces bien, no te va a responder con palabras, te va a responder con otra cosa, con la mirada que cambia, con el cuerpo que se acomoda, con el mensaje que llega a la madrugada, porque en su mente ya abriste una puerta, una que solo los hombres contemples saben abrir y cerrar cuando quieren, no para atraparla, sino para que sea ella la que empiece a buscar sin entender por qué. Si con la primera pregunta abriste la puerta al deseo oculto, ahora toca ponerla a prueba, porque una mujer joven no se obsesiona con quien le adivina el alma, sino con el que la desarma con elegancia. No basta con tocar lo prohibido, hay que desafiar su máscara social sin ser ofensivo. Y para eso necesitas una pregunta que parezca inocente, pero que la obligue a revelarse. Hemos llegado al segundo punto clave de este video y es esta joya. ¿Siempre te portas bien o solo cuando alguien te está mirando? Esa frase no es un juego, es un espejo, porque le estás diciendo sin decirlo que sospechas que hay una parte suya que no se muestra, que se contiene, que espera un contexto para soltarse.
Y eso psicológicamente es irresistible, porque todos y especialmente las mujeres jóvenes, criadas entre validación digital y vigilancia moral, sienten que viven una doble vida, una pública impecable y otra íntima, contradictoria, caótica, viva. Lo que tú haces con esta pregunta es insinuar que ves esa dualidad y lo haces sin juzgar, solo con un tono suave pero firme, como quien tiene demasiada experiencia como para creerse el personaje que ella interpreta. En psicología práctica, esto se llama disonancia cognitiva social. Ella quiere seguir pareciendo buena, pero al mismo tiempo necesita sentir que no puede controlarte, que tú no te dejas impresionar por sus filtros ni por su forma de hablar de yoga, emociones o causas nobles. Tú la ves, no su versión editada, su energía real, su parte salvaje. Y eso, querido, le genera una tensión que no va a poder soltar fácilmente porque tú no la estás alabando, la estás desafiando, le estás diciendo con una sonrisa: sé que no eres tan santa como aparentas, y me gusta. La fuerza de esta pregunta está en lo que no dice, porque no estás preguntando si se comporta bien, estás preguntando si lo hace por convicción o por miedo. Y toda mujer joven que vive entre redes sociales, frases inspiradoras y la mirada constante de los demás se va a sentir atrapada, porque esa frase lanzada en el momento justo le recuerda algo, que aún hay hombres que no se arrodillan ante su belleza, hombres que observan, que analizan, que conocen el alma femenina más allá del cuerpo joven. Y si tú eres ese hombre, no vas a tener que buscar temas para impresionarla. Ella va a empezar a abrir su mundo contigo. Va a confesarte cosas que no dice ni a sus amigas. Va a escribirte de madrugada para contarte ese secreto que nunca le contó a nadie. Porque ya no eres un tipo más. Ahora eres el único que supo hablarle a su sombra sin necesidad de desnudarla, solo con palabras que activan lo que ninguna foto puede mostrar. Su deseo de sentirse vista por un hombre que no se deja manipular. Hasta aquí has insinuado, has desafiado, has sembrado una duda que no se le va a ir fácilmente. Pero ahora toca algo más sutil, abrirle la puerta a su parte caótica, emocional y racional, no para juzgarla, sino para hacerle sentir que contigo no necesita fingir equilibrio. Le das un marco emocional donde lo irracional es bienvenido, donde el impulso no se reprime, donde el juicio no existe. ¿Y qué pasa entonces? Que empieza a soltarse, que su tono cambia, que su lenguaje corporal se suaviza porque tú no estás tratando de controlarla. Estás queriendo conocerla, pero no a la versión que publica en redes, a la real, a la que ni ella misma termina de entender. La estrategia es simple, pero poderosa. Esta pregunta activa una parte de su mente conectada con la emoción más primaria. No la estás haciendo pensar, la estás haciendo recordar, sentir, revivir. Y si esa sensación ocurre mientras está contigo, su mente te asocia con ese fuego, con esa parte suya que la hace sentirse viva, auténtica, peligrosa, y ahí empieza a desearte. No por tu edad, ni por tu apariencia, ni por tu estatus. Te desea porque contigo se siente permitida. No admirada, permitida, y eso tiene un poder mucho mayor. Imagina la escena. Están conversando. De repente le haces la pregunta. Ella sonríe, hace una pausa, sí, una vez, y empieza a contarte algo que la delata, algo que nunca había compartido, algo que demuestra que detrás de esa voz suave hay una mujer con hambre de intensidad. Y tú no reaccionas con sorpresa ni con juicio, solo escuchas, la sostienes emocionalmente sin decir una palabra. En su mente, ese instante ya te marcó como distinto, como el único hombre que no le teme a su caos. Antes de seguir, si esto te está resonando, haz dos cosas sencillas. Dale me gusta al video y suscríbete ahora mismo. Escribe en los comentarios desde qué país me estás escuchando y deja solo 3 palabras. Soy indomable. Porque eso es lo que de verdad busca una mujer joven cuando se cruza con un hombre mayor que no se arrodilla. Permiso para dejar de fingir. Y quédate porque las próximas preguntas no solo van a descolocarla, la van a obsesionar y la última va a cambiar por completo la forma en la que te ve. Después de tocar su impulso más profundo, el siguiente paso no es presionarla, es posicionarte. Porque una mujer joven puede abrirse por instinto, pero se queda por admiración. Y si no sabes jugar con la tensión entre su ego y tu temple,
Vas a caer en la trampa que destruye a la mayoría, convertirte en su espejo emocional. Hemos llegado al cuarto punto de este video y es este. ¿Qué crees que vería en ti un hombre que no puede ser manipulado? Esta pregunta parece un halago, pero no lo es. Es un límite, un espejo invertido. Le estás preguntando cómo se vería ella si dejara de jugar, si estuviera frente a un hombre que no necesita su aprobación, que no se deja llevar por una sonrisa, que no baila al ritmo de su ego, un hombre firme con dirección. Y ahí, en ese instante, se activa el conflicto interno que toda mujer joven lleva dentro. La fascinación por ese hombre que no necesita validarla, pero que la ve. El error que cometen la mayoría de los hombres mayores cuando hablan con una mujer joven es buscar su aceptación. Quieren agradarle, quieren demostrar que no son intensos, que son comprensivos, modernos, accesibles. Pero ¿sabes qué ve una mujer cuando haces eso? A un hombre emocionalmente disponible y emocionalmente débil. Porque si tú con tu experiencia, tu historia, tu recorrido te comportas como un alumno que necesita aprobación, entonces ella asume el rol del maestro. Y te aseguro que el deseo no nace hacia quien enseña, nace hacia quien no se deja enseñar. Esta pregunta la obliga a mirarse desde otro lugar, no como víctima, no como niña, no como protagonista. Le estás diciendo, si te cruzas con un hombre que no juega, que no cae, que no reacciona, ¿qué queda de ti? Y ahí se revela su verdadera esencia, porque esa es la pregunta que ninguna amiga le hizo, que ningún chico de su edad se atrevió a plantearle, porque todos compiten por gustarle, pero tú no. Tú estás observando si ella está a la altura de tu energía, y eso la descoloca. Psicológicamente, esta frase cambia la dinámica. Ya no es ella quien elige, eres tú quien evalúa. Le das la vuelta al juego y eso, aunque le duela el ego, enciende su deseo. Porque una mujer joven puede jugar con 10, con 20, con 50 hombres que la desean, pero se queda pensando en el único que la pone frente a sí misma, el que le muestra sin gritar que no puede controlarlo. Si caes en la trampa de buscar su simpatía, pierdes tu magnetismo. Pero si hablas desde este lugar, desde la claridad estoica, desde la observación firme, desde la neutralidad emocional, entonces entras en otro nivel, el nivel donde ya no necesitas seducir, solo necesitas estar. Y ella tendrá que decidir si está lista para sostener tu presencia, porque ya no estás pidiéndole atención, estás exigiendo autenticidad. Y eso, amigo, es lo que ninguna red social puede simular. Cuando una mujer joven empieza a sentirse desnuda emocionalmente frente a ti, su mente reacciona de dos formas. O se aleja, o se acerca con más intensidad, buscando confirmar si eres tan distinto como pareces. Y ahí, si no estás firme, si no sabes sostener la atención, puedes cometer el peor error, creer que estás ganando cuando apenas estás entrando a su juego. Estamos en el quinto punto de este video y es esta frase sutil pero letal. ¿Te pasa que a veces te atrae alguien que no deberías mirar? No es solo una provocación, es una forma de hacerla verbalizar lo que no se atrevía ni a pensar. Tú no estás diciéndole que te desea, estás llevándola a confesar que puede hacerlo y que eso no la hace menos mujer, que eso en realidad la hace más auténtica. Y aquí es donde muchos hombres se equivocan. Al escuchar algo así, se emocionan. Creen que ya la tienen, que ya conquistaron, y entonces bajan la guardia, se vuelven complacientes, empiezan a mandarle mensajes, a preguntar qué hace, a buscar la validación que antes no necesitaban, y ahí, en ese instante, pierden todo lo que habían construido. Porque el hombre que se transforma por el deseo de una mujer deja de ser deseado. Esa es la paradoja. Ella te desea cuando siente que no puede controlarte, que tú estás ahí porque quieres, no porque necesitas. Pero si después de esta pregunta tú cambias tu postura, si te vuelves predecible, blando, insistente, ella se retrae, se siente observada, se siente culpable y en lugar de acercarse más se cubre y tú te quedas solo confundido, preguntándote qué hiciste mal. La trampa es creer que una confesión emocional es una garantía. No lo es. Es solo una muestra de vulnerabilidad, una prueba. Y si tú no sabes sostener ese momento con firmeza estoica, te conviertes en otro más, en uno que quiso complacer en lugar de contener.
porque contener no es limitar, es sostener con temple. Es mirarla con deseo, sí, pero sin suplicar. Es hacerle saber que aunque ella se acerque, tú sigues siendo el mismo, el que no se arrodilla, el que no pierde el eje aunque la tenga a centímetros. ¿Se puede revertir la pérdida de respeto que genera caer en esta trampa? Sí, pero no con palabras bonitas ni con disculpas. Se revierte con actitud, con presencia, con silencio, con una mirada que dice, sí, te deseo, pero no necesito rogarte. Porque solo cuando ella siente que no dependes de su respuesta, vuelve a sentirse atraída. La atracción femenina no nace de la certeza, nace de la duda, de no saber si va a poder con tu energía. Y si tú pierdes eso, pierdes el juego. Adopta esta mentalidad. No todo lo que te confiesan es una invitación. A veces es solo un test, un radar, un tanteo. Y si tú en vez de mantener tu centro te abalanzas emocionalmente, te convertís en eso que ella más desprecia, un adulto con alma de adolescente. No caigas ahí porque una mujer joven puede probarte, pero solo se queda con el que no necesita ser aprobado. Y tú, si estás viendo este video, no es para convertirte en su amigo emocional. Es para volver a ser el hombre que no se rinde ni cuando la tiene cerca, ni cuando la ve alejarse, porque sabe que el que no persigue es el que al final termina siendo perseguido. Cuando una mujer joven te lanza una confesión velada, no está buscando que reacciones, está midiendo tu temple, porque si tú cambias por una frase, ella ya sabe que no eres roca, eres arcilla, y la arcilla se moldea, se usa y después se desecha. Por eso, si llegaste hasta aquí, necesitas entender la diferencia entre provocar deseo y sostenerlo. Lo primero puede hacerlo cualquiera con una frase afilada. Lo segundo, solo un hombre con presencia. Y eso nos lleva al sexto punto de este video, donde entramos en territorio de poder. ¿Te gusta más cuando te dominan suavemente o cuando te dejan jugar a dominar? Esta pregunta no habla de sexo, habla de dinámica, de poder sutil, de quién lidera el juego sin imponerlo. Y lo más fuerte es esto: cuando una mujer joven escucha esta frase, no piensa en el acto íntimo, piensa en tu energía, en cómo te estás mostrando, porque ahí le estás diciendo algo que ningún hombre se atrevió a plantearle, que reconoce su deseo de jugar, pero que tú decides cuándo termina el juego. Visualízalo. Estás frente a ella, conversan, ríe, coquetea, se hace la segura. Y tú, sin elevar la voz, sin romper el ritmo, le sueltas esa pregunta. Ella se queda unos segundos en silencio. No sabe si reír, si mirar a otro lado, si responder, porque la acabas de exponer. Le mostraste que sabes que quiere controlar, pero sin perder la fantasía de ser controlada. Y tú, sin gritar ni explicar, acabas de tomar el liderazgo emocional de la conversación, porque esa frase la pone a pensar. ¿Estoy con un hombre que sabe sostenerme o con uno que va a doblarse apenas lo tiente? La mayoría de los hombres entran a ese tipo de juegos sin entender que no se trata de dominar físicamente. Se trata de no perder tu centro cuando la tensión sube. Y si no lo entiendes, si crees que debes ser sumiso para no asustarla, te vuelves su mascota emocional, no su hombre, porque el respeto femenino no nace del consentimiento absoluto, nace del misterio, de la duda, de saber que no puedes llevarte de la nariz. Y cuando caes en este patrón, cuando te conviertes en el tipo que busca complacerla en todo, crees que estás avanzando, pero no estás retrocediendo, porque una mujer joven puede seducirte, pero si tú no sostienes tu energía masculina intacta, ella no se entrega, solo se entretiene y luego se va, porque no hay peor sensación para una mujer intensa que estar frente a un hombre. Hombre moldeable, le pierde el respeto, le pierde el deseo, lo mira y ya no tiembla. Por eso esta pregunta es tan poderosa, porque no se trata de qué contesta, se trata de cómo la sostiene. Si sonríe con picardía, si te desafía con los ojos, si intenta darte la vuelta y tú, mientras tanto, inmóvil por dentro, con mirada firme, con presencia templada, porque sabes que el verdadero dominio no está en lo que haces, está en lo que provocas sin moverte. Y si ella percibe eso, no va a poder sacarte de su mente, porque ahora no solo eres deseado, eres peligroso. Y eso para una mujer joven es adictivo. Si entendiste lo anterior, ya sabes que el poder no está en lo que dices, sino en lo que sostienes.
que una mujer joven no se queda con quien la entretiene, sino con quien la incomoda emocionalmente, que no busca a quien la sigue, sino a quien no se desvía. Pero si todo eso no termina en un corte claro, en una verdad brutal, en una frase que la obligue a verse en el espejo, todo se diluye. Y por eso llegamos al séptimo punto de este video, el más incómodo, el más revelador. ¿Por qué crees que los hombres buenos ya no te hacen sentir nada? Esta frase es un disparo directo a su conciencia. No es seducción, es confrontación. Le estás preguntando sin filtros por qué su deseo ya no responde a la ternura, al esfuerzo, al cariño. ¿Por qué los hombres que se desviven por gustarle no la conmueven? Porque ella misma, sin quererlo, sigue cayendo por hombres que no la protegen, sino que la hacen temblar, porque tú no estás buscando su simpatía, estás revelándole su contradicción. Y esa contradicción, si no se nombra, si no se pone sobre la mesa, termina tragándote a ti. Porque tú como hombre mayor puedes tener más experiencia, más sabiduría, más temple. Pero si no usas eso para marcar un límite emocional, terminas en la misma trampa que los otros, siendo amable, correcto, disponible, es decir, invisible. Porque la mujer que dice, quiero un buen hombre, muchas veces está huyendo del que no puede controlar. Y tú, si no entiendes eso, te conviertes en un buen tipo más, útil, pero jamás inolvidable. Esta pregunta no es para todos. Es para el hombre que ya está harto de agradar, que ya no necesita el me gusta de nadie para sentirse valioso, que no quiere que lo elijan por ser cómodo, sino por ser real. Y si tú tienes ese fuego, ese temple, esa rabia transformada en claridad, entonces esta frase no solo va a marcar la diferencia, va a separar a las que solo juegan de las que están listas para algo real, porque aquí se termina el juego. Esta pregunta le deja en claro que tú sabes exactamente por qué la mayoría de los hombres fracasan con ella, y que tú no estás dispuesto a caer en lo mismo. Le estás diciendo con una sola frase, ya no soy un hombre que quiere gustarte, soy un hombre que te ve incluso cuando tú no quieres verte. Y eso, querido, no lo olvida jamás, porque en un mundo donde todos quieren ser buenos, tú decidiste ser claro. Donde todos buscan afecto, tú elegiste respeto. Donde todos temen perderla, tú mostraste que puedes perderla y seguir entero. Porque el hombre que se elige a sí mismo, incluso cuando la mujer se va, es el único al que nunca pueden reemplazar. Si llegaste hasta el final, no eres un espectador común. Eres de esos pocos hombres capaces de sostener la mirada cuando la verdad incomoda, de los que no cambian de video cuando algo les golpea por dentro. Porque esto no fue un manual de frases, fue una declaración de poder. Un recordatorio brutal de que la atracción femenina no se compra con flores, se provoca con presencia. Y si no estás dispuesto a sostener tu deseo sin ceder tu centro, entonces seguirás siendo ese hombre bueno al que nadie desea de verdad. Hoy viste 7 preguntas que no se hacen para agradar, se hacen para despertar, para que ella te vea como nunca vio a nadie. Pero eso solo va a funcionar si dejas de jugar al seductor empático y empiezas a caminar como un hombre que no necesita seducir porque ya se eligió a sí mismo. Si esto resonó contigo, comenta ahora mismo la frase «soy sabio» y dime desde qué país me estás escuchando. No es por estadística, es porque quiero saber desde dónde están despertando los hombres que ya no quieren ser tibios, ni manipulados ni descartables. Soy Celia, mujer, psicóloga, terapeuta, y este es el hogar de sabiduría. No estamos aquí para decirte que todo va a estar bien. Estamos aquí para mostrarte lo que nadie más se atreve, para darte el lenguaje que activa su deseo, pero también el temple que impone respeto. Porque el verdadero poder masculino no se grita, se irradia. Suscríbete ahora y forma parte de esta. Una joven no sucumbe al flechazo de la lógica, se enmaraña en una interrogante que la intranquiliza, que la transporta a mundos imaginarios, que la mantiene evocándote incluso en tu ausencia. Si tu repertorio se limita a narraciones de viajes, asuntos laborales o exhibición de modales impecables, te reduces a un caballero más, cortés pero inadvertido, pues la cruda verdad es que el anhelo femenino no germina del respeto, sino del enigma, de la sensación de que eres inasible, de que cada una de tus expresiones es un enigma que fluctúa entre la resolución y la rendición. Hoy te revelaré las 7 preguntas que trascienden la mera cortesía.
diseñadas con astucia para adentrarse en su psique, en su pasión, en la esfera que resguarda celosamente de las miradas de Instagram. Y te prevengo, la última no solo la desconcertará, sino que provocará una mirada hacia ti como nunca antes la dirigió hacia un hombre de mayor edad. Soy Celia, y mi propósito no es instruirte en el arte de la simpatía. Mi misión es desvelarte la vía para reconquistar el aura de aquel hombre al que una joven no se atreve a relegar al olvido. Permanece atento, pues esto no se trata de seducción, sino de la aplicación de la psicología al terreno del deseo. ¿Alguna vez te has cuestionado qué sucedería si te despojaras del temor al deseo latente en una mujer? No me refiero al deseo que proyecta a través de filtros y frases inspiradoras, sino al genuino, al que se oculta tras sus silencios, tras una sonrisa fingida, tras respuestas impregnadas de corrección política. Ese deseo no se enciende con obsequios florales ni favores, sino con una simple frase, una única sentencia capaz de inducirla a verte con ojos distintos, y es ahí donde todo comienza. Nos encontramos en el primer punto de este video, y es el siguiente. ¿Qué harías si la sombra del juicio ajeno no te alcanzara al desear lo prohibido? Esta no es una pregunta para una simple encuesta, sino un espejo que la confronta con aquello que calla, una llave que franquea el acceso a su faceta más audaz, más auténtica, pues toda mujer joven, aunque no lo manifieste, alberga fantasías que chocan con su discurso, que no se atreve a compartir con sus confidentes, que ni siquiera osa plasmar en las páginas de su diario íntimo. Pero tu papel no es el de juzgador, sino el de provocador, el de sembrar en su mente una interrogante que la perturbe y que la visite en la quietud de la medianoche. Imagina la escena, compartes un café con ella, la conversación fluye con naturalidad, te habla de su trayectoria profesional, de sus viajes, de sus proyectos, todo impecable, todo en orden. Sin embargo, sabes que si persistes por esa senda, serás catalogado como un buen tipo, amable, culto, inofensivo. Entonces, sin alterar el tono de tu voz, sin mostrar atisbo alguno de agresividad, pronuncias esa frase. ¿Y qué harías si nadie te juzgara por desear algo prohibido? El silencio se apodera del ambiente. Ella esboza una sonrisa, evade tu mirada, finge incomprensión. Pero en su interior ha comprendido a la perfección, pues no estás indagando sobre sexo, sino sobre libertad, sobre instinto, sobre aquello que verdaderamente la enciende cuando no hay testigos. Esa pregunta la despoja de su rol preestablecido, la libera de la obsesión por el control. Porque una mujer joven está hastiada de ser tratada como un trofeo, como una niña a la que hay que deslumbrar. Anhela un hombre que no tema a su lado oscuro, que la contemple en su totalidad, incluso cuando intenta ocultarse. Y tú, con esa frase, le transmites: no me importa la máscara que llevas, anhelo contemplar tu fuego interior. No se trata de caer en la vulgaridad, sino de ser el detonante, de hablarle no a su ego, sino a su deseo subconsciente. Porque al enfrentarse a esa pregunta, no solo reflexiona sobre su respuesta, sino sobre ti, sobre el motivo que te impulsó a formularla, sobre la clase de hombre capaz de provocarla sin necesidad de contacto físico, sin transgredir su espacio personal, simplemente con una frase pronunciada en el instante preciso. Y si lo ejecutas con maestría, su reacción no se manifestará en palabras, sino en algo más profundo. Una mirada que se transforma, un cuerpo que se reacomoda, un mensaje que llega en la madrugada, pues en su psique has abierto una puerta, una que solo los hombres de temple saben abrir y cerrar a su antojo, no para aprisionarla, sino para que sea ella quien comience la búsqueda sin comprender el porqué. Si con la primera pregunta abriste la puerta al deseo recóndito, ahora es momento de ponerla a prueba, porque una mujer joven no se siente atraída por quien adivina su alma, sino por aquel que la desarma con elegancia. No basta con rozar lo prohibido, sino que es imperativo desafiar su fachada social sin recurrir a la ofensa. Y para ello, necesitas una pregunta que aparente inocencia, pero que la obligue a revelar su verdadero ser. Hemos alcanzado el segundo punto crucial de este video, y se presenta como una joya. ¿Te comportas siempre como es debido, o solo cuando te observan? Esta frase no es un simple juego, sino un espejo que refleja la sospecha de que existe una faceta de su ser que permanece oculta, contenida,
a la espera del contexto propicio para liberarse. Ella anhela seguir proyectando una imagen de bondad, pero al mismo tiempo necesita sentir que escapa a tu control, que no te dejas impresionar ni por sus filtros, ni por su discurso sobre yoga, emociones o causas nobles. Tú la contemplas a ella, no a su versión editada, a su energía genuina, a su lado salvaje. Y esto, mi estimado, genera en ella una tensión que no podrá disipar con facilidad, pues no la estás colmando de elogios, sino desafiándola, transmitiéndole con una sonrisa: sé que tu santidad es una mera apariencia, y me fascina. La potencia de esta pregunta reside en lo que omite, pues no estás indagando si su comportamiento es correcto, sino si lo hace por convicción o por temor. Y toda mujer joven inmersa en el universo de las redes sociales, las frases motivacionales y la mirada constante de los demás se sentirá atrapada, porque esa frase, lanzada en el momento oportuno, le recuerda que aún existen hombres que no se postran ante su belleza, hombres que observan, que analizan, que conocen la esencia femenina más allá de la juventud de su cuerpo. Y si tú encarnas a ese hombre, no tendrás que buscar temas para impresionarla. Ella misma comenzará a abrirte las puertas de su mundo, a confiarte secretos que ni siquiera comparte con sus amigas. Te escribirá en la madrugada para revelarte aquella confidencia que jamás osó contar a nadie, porque dejarás de ser un hombre más para convertirte en el único que supo hablarle a su sombra sin necesidad de desnudarla, valiéndose únicamente de palabras que activan aquello que ninguna fotografía puede mostrar: su anhelo de sentirse vista por un hombre que se resiste a ser manipulado. Hasta ahora has insinuado, has desafiado, has sembrado una duda que germinará en su interior, pero ahora es momento de dar un paso más sutil, abrirle la puerta a su faceta caótica, tanto emocional como racional, no para juzgarla, sino para transmitirle la sensación de que contigo no necesita aparentar equilibrio. Hemos llegado al tercer punto de este video, y es aquí donde las cosas comienzan a tomar un nuevo rumbo. ¿Alguna vez has actuado impulsivamente de una manera que ni siquiera tú logras comprender? Esta pregunta es una jugada maestra, pues toda mujer joven atesora un recuerdo que no encaja en su relato oficial, un instante en el que dejó de lado la lógica, la prudencia y la coherencia, y se abandonó a una energía que ni siquiera ella misma pudo explicar. Y tú, con esta frase, le traes ese recuerdo a la memoria, no para que lo justifique, sino para que lo reviva contigo. Le ofreces un marco emocional en el que lo irracional es bienvenido, en el que el impulso no se reprime y el juicio no tiene cabida. ¿Y qué sucede entonces? Que comienza a relajarse, que su tono de voz se suaviza, que su lenguaje corporal se vuelve más distendido, pues no intentas controlarla, sino que deseas conocerla en su totalidad, no a la versión que publica en las redes sociales, sino a la auténtica, a aquella que ni siquiera ella misma termina de comprender. La estrategia es sencilla, pero poderosa. Esta pregunta activa una zona de su mente conectada con la emoción más primaria. No la estás induciendo a pensar, sino a recordar, a sentir, a revivir. Y si esa sensación surge en tu compañía, su mente te asociará con ese fuego, con esa parte de su ser que la hace sentirse viva, auténtica y audaz. Y es entonces cuando comenzará a desearte, no por tu edad, ni por tu aspecto físico, ni por tu estatus social. Te deseará porque contigo se siente permitida, no admirada, sino permitida. Y esto encierra un poder inmenso. Imagina la escena. Están conversando. De repente le lanzas la pregunta. Ella sonríe, hace una pausa y responde: sí, en una ocasión. Y comienza a narrarte un episodio que la delata, algo que nunca había compartido, algo que revela que tras esa voz dulce se esconde una mujer con sed de intensidad. Y tú no reaccionas con sorpresa ni con reprobación, sino que te limitas a escuchar, brindándole apoyo emocional sin pronunciar una sola palabra. En su mente, ese instante te habrá distinguido del resto, como el único hombre que no teme a su caos. Antes de continuar, si esto te está resonando, te invito a realizar dos sencillos gestos. Dale un me gusta a este video y suscríbete ahora mismo. Escribe en los comentarios desde qué país me estás escuchando e incluye únicamente estas tres palabras: soy indomable.
porque eso es precisamente lo que anhela una mujer joven al cruzarse en el camino de un hombre mayor que se niega a doblegarse, la autorización para dejar de fingir. Y permanece atento, pues las próximas preguntas no solo la desconcertarán, sino que la obsesionarán, y la última transformará por completo la percepción que tiene de ti. Tras explorar su impulso más profundo, el siguiente paso no consiste en ejercer presión, sino en posicionarte, porque una mujer joven puede mostrarse receptiva por instinto, pero solo permanece a tu lado por admiración. Y si no dominas el arte de jugar con la tensión entre su ego y tu entereza, caerás en la trampa que destruye a la mayoría, convertirte en su espejo emocional. Hemos llegado al cuarto punto de este video, y es el siguiente. ¿Qué crees que percibiría de ti un hombre que no puede ser manipulado? Esta pregunta aparenta ser un halago, pero en realidad encierra una limitación, un espejo que distorsiona la imagen. Le estás preguntando cómo se vería a sí misma si dejara de lado los artificios, si se encontrara frente a un hombre que no necesita su aprobación, que no se deja llevar por una simple sonrisa, que no se mueve al compás de su ego. Un hombre firme y con un rumbo definido. Y es en ese instante cuando se activa el conflicto interno que toda mujer joven alberga en su interior. La fascinación por aquel hombre que no precisa de su validación, pero que la ve en su totalidad. El error que cometen la mayoría de los hombres mayores al interactuar con una mujer joven es buscar su aceptación. Anhelan agradarla, demostrar que no son intensos, que son comprensivos, modernos y accesibles. Pero ¿sabes qué es lo que realmente percibe una mujer cuando actúas de ese modo? A un hombre emocionalmente disponible y, por ende, emocionalmente débil. Porque si tú, con toda tu experiencia, tu historia y tu trayectoria, te comportas como un alumno en busca de aprobación, entonces ella asume el rol de maestro. Y te aseguro que el deseo no se dirige hacia quien imparte la enseñanza, sino hacia aquel que se resiste a recibirla. Esta pregunta la obliga a contemplarse desde una perspectiva diferente, no como una víctima, ni como una niña, ni como la protagonista indiscutible. Le estás planteando, si te cruzaras con un hombre que no se presta a tus juegos, que no cae en tus redes, que se mantiene inmune a tus encantos, ¿qué quedaría de ti? Y no te retires aún. Te invito a que observes detenidamente los dos videos que están por aparecer en tu pantalla. Elige aquel que genere en ti mayor incomodidad, pues es precisamente allí, en ese punto donde prefieres evitar mirar, donde reside la verdad que posee el poder de transformar tu ser de manera más profunda.